El arjé es un término griego que significa etimológicamente principio, fundamento o comienzo. Este término se utilizó por los primeros filósofos de la antigua Grecia y significaba el elemento primordial del que está compuesto y deriva toda la realidad material. Comencemos nuestro viaje con los arjés en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., una época caracterizada por el florecimiento del pensamiento filosófico. Uno de los primeros filósofos que exploró el concepto de los arjés fue Demócrito de Abdera. Demócrito creía que el universo estaba compuesto por átomos indivisibles en constante movimiento. Su arjé era precisamente esa infinita multiplicidad de átomos en interacción, que daban lugar a la diversidad y a la complejidad que observamos en el mundo. En la filosofía de Demócrito encontramos una fascinante visión materialista del mundo, donde todo se reduce a las partículas elementales. Por otro lado, Parmenides de Elea, también del siglo V a.C., proponía un arjé muy distinto. Para él, el ser era el principio fundamental e inmutable. Sostenía que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones y que solo el ser permanente y eterno constituía la verdadera realidad. Otro filósofo destacado fue Heráclito de Éfeso, quien vivió en el siglo V a.C. Para él, el arjé era el fuego. Heráclito creía que todo estaba en constante cambio y que el fuego simbolizaba esa transformación continua. Veía el fuego como un símbolo de la energía vital que anima el universo y sostiene la existencia. Empédocles creía en 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos constituían los bloques de construcción básicos de todas las cosas, y su combinación y separación eran responsables de los cambios en la realidad. Para Anaxágoras, un filósofo presocrático del siglo V a.C., el arjé era el nous, o mente. Él postulaba que la mente cósmica era el principio ordenador y motor detrás de la creación, el cambio en el universo. En el siglo VI a.C., Tales de Miletos, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, postuló que el agua era el arjé fundamental. Según él, el agua era el principio básico del cual emergían todas las cosas. Tales encontró en la naturaleza y en la importancia vital del agua la clave para comprender el origen y la esencia de la realidad. Pitágoras era un influyente filósofo y matemático griego, el cual postuló que los números eran el principio fundamental y universal. Según Pitágoras, el universo estaba intrínsecamente ordenado y regido por relaciones numéricas y armonías matemáticas. Otro filósofo que participó en las teorías del arjé fue Genófanes. Este filósofo del siglo VI a.C. sostenía que Dios era el principio fundamental. Según Genófanes, Dios era un ser único e inmutable que trascendía el universo y le daba forma a todo lo que existe. Para finalizar, en el siglo VI a.C. nos encontramos con uno de los filósofos presocráticos más influyentes, Anaximandro de Mileto. Para este filósofo, el arjé era el apeiron, un término que se traduce como lo limitado o lo indefinido. Según él, el apeiron era la fuente primordial y eterna de todas las cosas, una sustancia infinita y sin forma que da origen a la multiplicidad y a la diversidad del mundo. El apeiron era algo más allá que la comprensión humana, una fuerza incomprensible pero esencial para la existencia. En la actualidad nos sentimos particularmente atraídos por la teoría del apeiron como arjé fundamental. A medida que nuestra comprensión del universo se expande y nos enfrentamos a la inmensidad del cosmos, encuentro que el concepto del apeiron sigue siendo profundamente relevante. Al abrazar la teoría del apeiron, adoptamos una postura de humildad intelectual. Reconocemos que nuestras ideas y teorías están en constante evolución y que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. La infinita multiplicidad de posibilidades y conexiones dentro del apeiron nos invita a explorar lo desconocido, a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar nuevas formas de comprender la realidad.